Como mantener la calma cuando la ira estalla. Por Junhan. Capítulo 4. La ira destruye. El alto costo de la ira no resuelta. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Si se pudiera meter la ira encendida en una botella, sin dudarlo la sellaríamos, etiquetaríamos y luego la enterraríamos en el hoyo más profundo del lugar más remoto de la tierra. Podríamos escribir en la etiqueta cosas como explosivo, volátil y combustible alrededor de toda la botella, o le añadiríamos mensajes como ardiente como las llamas y bomba de tiempo activa para que la gente no se atreviera a abrirla. Pero la ira no viene en botellas, la encontramos en diversas intensidades, tamaños, formas y tonalidades sin etiquetas ni advertencias. Y al igual que el fuego, puede hipnotizar de forma peligrosa. ¿Quién no ha encendido una vela y se ha sentido cautivado por su llama? Es placentero verla danzar en su mecha, pero es peligroso tocarla. La ira es parecida a esa flama de vela porque también tiene distintos grados de calor. Cada tonalidad de la flama tiene una temperatura diferente, pero sin importar si es azul, amarilla, naranja o roja, lo que todos sabemos es que la flama está caliente y si la tocamos con el dedo, nos vamos a quemar. Lo mismo sucede con la ira, tiene varios grados. Y cuanto más alto es el grado de calor, la herida que produce es más profunda. Además, cuanto más abarque el área de la herida, el daño será más severo. El libro de Proverbios nos da una imagen muy gráfica. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Qué escena? Es obvio que el fuego por sí y en sí mismo no es malo, una fogata es muy agradable, pero tener una fogata en el seno debe ser atroz. Permítame repetir esto, la ira en sí misma puede ser de gran ayuda, pero puede ser horrible cuando se sale de control. Las víctimas de la ira, muy poca gente tiene la intención de lastimar a los demás, aunque estén enojados. Nos airamos pero tenemos la esperanza de que no haya efectos a largo plazo. Muy pocos queremos provocar destrozos o heridas en los que nos rodean. Pero la verdad es que la ira extrema es como una bomba, que cuando explota provoca gran destrucción. Daña todo lo que encuentra a su paso, incluyendo las relaciones cercanas, la reputación de la persona, las relaciones con otra gente, su profesión y aún sus posesiones. No estoy hablando de teoría académica y abstracta. Para cuando llegamos a la edad adulta lo hemos vivido una y otra vez en el parque, en el salón de clases, en el hogar y en el trabajo. Cada vez que la ira encendida no se extingue, crece la lista de pérdidas así como la de las víctimas. Los consejeros invierten muchas horas tratando de ayudar a las víctimas, que generalmente son los hijos de un padre enojado, el cónyuge de un trabajador energúmeno o a la empleada de un jefe muy malhumorado. Afortunadamente Dios da su sanidad a quienes han sufrido heridas por causa de los dardos ardientes del enojo. Él no solo quiere que reciban ayuda, sino que también sanen. De igual importancia es que recordemos que algunas víctimas de la ira no son tan obvias. Hablo de los mismos que son violentos emocionales. Cuando analizamos la escena del crimen hacemos división entre las víctimas y sus victimarios. Pero nuestro omnipresente Dios, que todo lo sabe, ve el corazón de cada persona que necesita ayuda y sanidad, es decir, el corazón herido tanto del abusador como de sus víctimas. Creo que así es como Dios observó a mi familia, no a las 5 víctimas de un hombre iracundo, sino a 6 víctimas de la ira. Todos necesitábamos ayuda y sanidad. Proverbios 22-24, 25 advierte: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras, y tomes lazo para tu alma. Dios dice que donde hay un iracundo, siempre se paga un alto precio en las relaciones interpersonales, no solo por parte de quien es blanco de la ira, sino por parte de todos los que lo rodean, porque están impotentes y no pueden evitar que la ira hierva a su alrededor. Es claro y sencillo, no puedes vivir entre el humo sin que se te pegue su olor. De la misma manera, no puedes vivir en un ambiente de ira sin absorber algunas de sus características. Este principio se cumplió en mi vida. La ira de mi padre encendió la mía, lo cual provocó que ambos viviéramos controlados por ella. Estoy segura de que Dios nunca deseó esa clase de relación entre padre e hija. Lo que más odiaba de mi padre fue lo mismo que se arraigó en mi vida, aunque en ese momento no lo percibía así. Sentía que mi enojo estaba justificado, así que no veía ninguna relación entre su ira y la mía. Yo estaba bien, él estaba mal. Pero la verdad es que ambos estábamos mal. Ninguno de los dos permitimos que la ira obrara para nuestro bien. El alto costo de la ira. Jesús dijo: basta a cada día su propio mal. Por naturaleza la vida nos produce suficientes problemas y no deberíamos empeorarlos con la aflicción autoimpuesta de una ira descontrolada.
Vamos a examinar 6 formas en que pagamos un alto costo por nuestra ira. 1. La ira destruye nuestras relaciones interpersonales. Quiero el divorcio. Eso era lo último que Bob esperaba escuchar cuando regresó a casa después de 3 días de haber estado en una conferencia para varones llamada Cumplidores de Promesas. Él había observado que esa noche su esposa Judy había estado inusualmente callada. Cuando le preguntó la razón, ella le abrió su corazón y pudo ver su angustia. Judy le explicó que durante los días que él había estado fuera, había sentido una desconocida sensación de paz en su hogar. Durante estos últimos 3 días me he sentido mejor conmigo misma que en todo el tiempo que llevamos casados. No tuvimos tus explosiones de ira ni la ansiedad que nos provocan. Bob se sintió profundamente herido por ese momento de verdad. Al poco tiempo un consejero matrimonial identificó su problema como el de la olla de presión. Bob tenía un problema con la ira no resuelta que le provocaba frecuentes explosiones de enojo. Sus desvaríos verbales habían lastimado y atemorizado a Judy y no solamente a ella, sino también a su hijito Haller. ¿Cuál fue la reacción de Bob? Me enojé contra el consejero. Varios meses después no habían podido resolver sus diferencias, así que se divorciaron. Pero por la gracia de Dios, en cuanto se separó de su esposa comenzó su proceso de sanidad. La ira descontrolada es mortal para las relaciones porque socava las condiciones vitales que deben darse para crear y mantener la confianza entre las personas. Las parejas pueden enfrentar las tormentas de la vida unidos siempre y cuando la confianza los acompañe, pero la ira sin freno la destruye y hace que las tormentas se vuelvan demasiado peligrosas. Asimismo, las relaciones saludables requieren que no haya temor. Cuando abrimos nuestra vida ante otra persona, significa que nos hacemos vulnerables ante ella. Cuando se le pide a una víctima de incendio que salte desde el techo donde se encuentra el infierno devastador, ella debe poder confiar en el que está abajo dispuesto a recibirla para no caer al suelo. Si esa persona nos suelta una y otra vez y nos lastimamos, inevitablemente sentiremos temor e inseguridad al punto de robarnos la fuerza y confianza que necesitamos para permanecer unidos en los tiempos difíciles. Los inesperados arranques de ira pueden ser experiencias aterradoras. Crean un ambiente en el que todo mundo se esconde y está listo para pelear o huir. Ese estado de constante inseguridad agota la confianza vital, la energía y la espontaneidad. ¿Y su impacto en nuestras relaciones? La ira las destruye. Después de su divorcio y a través de circunstancias que solo Dios pudo planificar, Bob conoció a Jack, uno de nuestros colaboradores más entusiastas del Ministerio Esperanza para el Corazón. Cuando Bob supo a través de Jack lo que hacemos, le compartió cómo Dios había usado este ministerio para transformar su vida. Con humildad y asombro, Jack invitó a Bob a acompañarnos en nuestro tiempo devocional semanal. Ahí fue donde tuvimos el privilegio de escuchar el resto de su historia. Una noche en que no podía conciliar el sueño y después de meses de haberse divorciado, Bob sintonizó la radio. Estaba al aire nuestro programa Esperanza en la noche y por coincidencia el tema era el de la ira. Jamás había escuchado el tema de la ira desde la perspectiva bíblica. Dios usó a la radio para que la entendiera. No tengo la menor duda. Bob escuchó con mucha atención y luego pidió por correo que le enviáramos nuestros materiales de audio y la clave bíblica para consejería sobre el tema. Una vez que los tuvo en sus manos, reservó un cuarto de hotel para dedicarse a la lectura, a escuchar y a orar sobre ellos. Su meta era llegar a comprender los principios de Dios en cuanto a cómo deshacerse de la ira pasada y cómo manejar los problemas presentes. Dios en su fidelidad le comenzó a revelar cuán grave era su problema. Me golpeó en la cabeza como si hubiera sido una tonelada de ladrillos. Me había acostumbrado a responder a la gente con enojo, especialmente a mi esposa, como si un volcán estuviera haciendo erupción. Un domingo a las 2 de la madrugada, Bob escribió en su diario: durante la erupción de un volcán, la lava incandescente desciende de la montaña calcinando todo lo que encuentra a su paso. Su caída cambia para siempre la composición de las rocas por la intensidad de su calor. El daño que deja a su paso es perenne y deja una costra negra, fea y marcada. Mi ira explosiva destruye todo el que me rodea, mi ex esposa, mi hijo, mi madre, mis empleados. Los deja marcados de por vida y deja tras de sí una relación negra y fea. Sin embargo, Cristo puede quitarla. Él puede remover esa costra negra a través de mí si perdono a los que me hicieron enojar y cuando comience a restaurar mis relaciones interpersonales. Rob dijo: en los siguientes meses y años, Dios me reveló gradualmente el origen de mi ira. Se debía al dolor y rechazo que experimenté desde la niñez hasta mi adolescencia. Cuando me airaba contra Judy, trataba de controlarla para que no me rechazara también. Pero realmente empeoraba las cosas.
Rob hizo algo muy necesario para controlar su ira tóxica y continúa cosechando las recompensas. Su relación con su hijo ha florecido en un ambiente de confianza y disciplina amorosa. Aunque Judy se volvió a casar, ahora los dos pueden comunicarse sanamente y crían a su hijo de manera productiva. Es más, hace poco Judy le escribió una carta a Bob dándole las gracias por su actitud compasiva y cristiana durante los años posteriores a su divorcio. Todavía estoy en el proceso, le dijo Bob a nuestro equipo de trabajo al concluir su visita inspiradora. Todavía me enojo en ocasiones, pero ahora puedo procesar mejor mi dolor. Si no hubiera sido por sus claves bíblicas de consejería, no habría cambiado. Me ayudaron a encontrar la sanidad a través de la aplicación de la palabra de Dios. Después de muchos años de escaldar a los demás con mi ira descontrolada, finalmente sé cómo expresar mis sentimientos de manera constructiva. Su ministerio me proveyó las herramientas que necesitaba. Mi sueño ahora es ayudar a los demás, en especial a las familias que sufren lo que yo sufría. Aunque le costó su matrimonio, Bob finalmente lo comprendió todo. Buscó a Dios, la ayuda de un consejero cristiano y se hizo responsable de recuperar la confianza y el respeto de sus seres queridos. Lo logró arrancando su ira no resuelta y recuperando el control sobre su temperamento. Aunque eso fue muy bueno, mejor hubiera sido enfrentar su ira antes y evitar las cicatrices que los demás llevan como consecuencia de su lengua fuera de control. Las relaciones son como un puente sometido al impacto de muchos terremotos porque siempre sufren el daño de la ira fuera de control. Es ineludible que la ira crónica debilita el fundamento de la confianza. Ese fundamento debe ser inamovible para que las relaciones cercanas puedan resistir los impredecibles temblores de la vida. 2. La ira destruye la armonía en el trabajo en la actualidad. Mucha gente es infeliz y se desquita con los demás. Un estudio realizado por Erickson y Williams Evans reveló que el 82% de las enfermeras de la sala de emergencias encuestadas habían sido víctimas de un delito y también encontraron que muchos delitos no se reportan. Solo el 3.6% de las enfermeras encuestadas se sentían seguras ante la posibilidad de ser víctimas de alguno de sus pacientes en el trabajo. La ira y la agresión en el lugar de trabajo van en aumento, lo cual provoca que los colegas no congenien unos con otros. Este tema se conoce en las noticias todos los días, en especial cuando la ira se convierte en terrible violencia, y es triste decirlo, pero se ha vuelto cotidiana. Para mucha gente, su vida incluye la frustración en el trabajo así como la ira que tienen que controlar en ellos o deben soportar en los demás, lo cual le resta al lugar de trabajo el gozo y satisfacción que produce un buen día de labores. Se dice que las compañías norteamericanas gastan millones de dólares al año en costos judiciales, médicos, de tiempo perdido de sus empleados y otro tipo de gastos para hacer frente a las consecuencias de la ira dentro del trabajo que se torna en violencia. Aún sin la violencia física que la acompaña, la ira no resuelta entre empleados disminuye la productividad, obstaculiza la creatividad y limita el éxito personal. Si no se atiende, al iracundo le puede costar su trabajo y recomendaciones personales, sin mencionar la pérdida de relaciones significativas en su trabajo. Los administradores y jefes corporativos no quieren que sus empresas salgan en los noticiarios por haber permitido que un conflicto se tornara en un escándalo. David es un buen ejemplo de ello. Es un militar retirado y después siguió una segunda carrera como administrador de proyectos en una prominente compañía de diseño de programas para computadoras. Su trabajo consistía en supervisar el desarrollo de un nuevo programa que ayudaría a simplificar la contabilidad de las pequeñas empresas. Contaba con un equipo de 20 programadores que trabajaban las 24 horas del día, pero al acercarse la fecha límite de entrega, se hizo evidente que algo andaba mal. El programa fracasó en todas las pruebas importantes y cada vez que corregían el error, las cosas seguían empeorando. Cuando sus superiores decidieron que era momento de evaluar lo que sucedía, no fue difícil identificar el problema. La comunicación y la confianza entre los trabajadores estaba totalmente quebrantada. No podían entablar el proceso de detectar problemas menores y solucionarlos como equipo. Los programadores tenían temor de reportar errores imprevistos y fracasos, lo cual era parte esencial para probar y mejorar el producto. Se dieron cuenta que cuando uno de ellos trataba de hablar, David explotaba en ira incontenible. Sus palabras altisonantes y azotes de puertas eran señales claras de que no toleraba malas noticias. Así que sus empleados dejaron de dárselas, ocasionando resultados desastrosos. David era competente e inteligente, pero estaba acostumbrado a dar órdenes a soldados y presionarlos para recibir los resultados que él quería, sin importar lo demás. Para él no tenía sentido seguir el modelo corporativo de consenso e identidad como equipo. Equivocadamente asumía que todo problema era un atentado contra la disciplina y que él tenía que sofocarlo.
Cuanto más fallaba su estilo administrativo, más enojado se sentía. Cuanto más se enojaba, más fallaba su modelo administrativo. Cuando la ira tomaba el control de la situación, se iniciaba una espiral descendente que se repetía una y otra vez. Finalmente, la compañía no tuvo más remedio que reemplazar a David con alguien que fuera más hábil en la comunicación interpersonal y en resolver problemas, alguien que no explotara en ira. La historia de David me recuerda a un campamento terapéutico para jóvenes donde trabaja una amiga cercana. Consiste en que 3 consejeros toman a 10 adolescentes y los llevan a acampar en el desierto durante 26 días. La meta es enseñarles cómo hablar de sus problemas en vez de pelear o huir de ellos. Sobra decir que surgen muchos problemas en el árido y caliente desierto de Chihuahua que se encuentra al suroeste de Texas. Y definitivamente no hay lugar a donde huir. Antes de salir de la ciudad de Dallas, los adolescentes tienen que acordar que cuando los ánimos se enciendan, todo se debe parar. Nadie puede preparar la comida, ni ir a buscar agua, ni irse a dormir, hasta resolver el problema. Nuestra se ve poderosamente afectada por lo que pensamos y sentimos. El grupo tiene que hacer un círculo inmediatamente para aclarar el problema y presentar una solución adecuada en la que todo el grupo esté de acuerdo y no solo los involucrados. Entonces pueden reanudar el desafío del día de subir una montaña o sobrevivir en el desierto. Es asombroso cómo se enfrían los ánimos cuando las implicaciones son tan elevadas como dejar de comer. La historia de David quizá tendría un final diferente si su equipo hubiera hablado con él, identificado el problema provocado por su estilo de administración y luego platicar hasta llegar a un acuerdo. Sin embargo, decidieron callar y sabotear tan importante proyecto para la empresa. Debemos reconocer que el trabajo puede provocar mucho estrés. Mucha gente se siente presionada por fechas límite, el maltrato de los jefes, la frustración de no recibir un ascenso, y la impaciencia que producen los compañeros menos capaces o los clientes exigentes. Pero si la ira se manifiesta en explosiones intimidatorias, no ayudará a ninguno de los involucrados, y además empeorará las cosas. Como en el caso de David, la ira excesiva puede provocar desempleo y luego se puede añadir el desempleo a la lista de las razones para estar enojado. ¿Quién puede vivir con una ira que le cuesta tanto? ¿Y qué sociedad puede sobrevivir con ese comportamiento autodestructivo? Por eso Dios dice, deja la ira, y desecha el enojo, no te cites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. 3. La ira destruye nuestra salud. Una de las ideas más importantes que surge de la ciencia médica es también una de las que más se ignora. En pocas palabras, su salud se ve afectada en gran manera por lo que piensa y siente. Este hecho se presenta a través de toda la Biblia y ahora los que trabajan en el campo de la ciencia por fin lo descubrieron. El modelo tradicional sostenía que la buena salud dependía solamente de factores externos como el descanso, la buena nutrición y el ejercicio. Sin embargo, cuando de salud se trata, las influencias intangibles son determinantes. Los investigadores han descubierto que lo que pensamos afecta directamente la producción de componentes bioquímicos reales, como la adrenalina y las endorfinas que tienen un impacto significativo en el funcionamiento de nuestro cuerpo. He aquí una demostración sencilla. Imagine que ha vuelto a su casa del supermercado con una bolsa llena de fresas maduras y apetecibles. No puede esperar a comer una y saborea lentamente su dulzura. Desearía retener ese sabor suculento en sus papilas gustativas para siempre. Si es como yo, se le hizo agua a la boca al leer estas palabras. ¿Por qué? En este momento la fruta hermosa, deseable y deliciosa existe solamente en su mente, pero su cuerpo reacciona con una respuesta física muy real. Esto sucede con mucha frecuencia, sea consciente de ello o no. Muchos de los pensamientos y emociones tienen efectos tangibles sobre nuestro cuerpo y la ira es una de las más poderosas. El Dr. Redford Williams es director del Centro de Investigaciones de Medicina del Comportamiento en la Universidad de Duke y ha invertido mucho tiempo de su carrera estudiando los efectos de la hostilidad continua sobre el cuerpo humano. Él dice, hay evidencia de que el sistema inmunológico es más débil entre la gente hostil. Según un estudio practicado en más de 1,000 personas en la Fábrica Eléctrica Occidental de Chicago en un lapso de 25 años, las personas que tenían altos índices de hostilidad mostraron un riesgo mayor de morir de enfermedades cardíacas y de cáncer. En otras palabras, vivir en un estado de ira y frustración es dañino para el cuerpo. Es más, puede ser causa de muerte. He aquí algunos datos de investigaciones similares. Según el Colegio Americano de Cardiología, los ataques cardíacos repentinos cobran la vida de 400,000 pacientes anuales tan solo en los Estados Unidos.
En 2009 un grupo de la Universidad de Yale estudió a 62 pacientes que padecían de enfermedades del corazón. Todos tenían implantados desfibriladores, aparatos que detectan las arritmias peligrosas del corazón y que producen un shock eléctrico para restaurar el ritmo cardíaco normal. Se les pidió que hicieran un ejercicio en el que tenían que relatar un episodio reciente de ira mientras se medía la actividad eléctrica del corazón. El estudio arrojó que la ira incrementó la inestabilidad eléctrica en esos pacientes. Se les continuó investigando durante 3 años más y se encontró que la ira tiene un impacto negativo sobre el sistema eléctrico del corazón de manera que puede provocar una muerte repentina. Un estudio hecho con hombres encontró que los que son generalmente hostiles y contenciosos con los demás, tienen el 30% más probabilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca llamada fibrilación auricular, una palpitación que señala un riesgo mayor de sufrir un infarto. El elevado ritmo cardíaco y la presión sanguínea elevada que suceden cuando una persona está enojada provocan microrupturas en la superficie de las arterias, facilitando así la formación de obstrucciones. Un estudio que comenzó en 1983 llegó a la conclusión de que los estudiantes de medicina con altos niveles de hostilidad durante sus estudios tienen 7 veces mayores probabilidades de morir antes de cumplir los 50 años por cualquier causa, que sus compañeros más calmados. La gente que ya sufre de enfermedades del corazón puede triplicar el riesgo de sufrir un infarto cuando se enoja demasiado. El incremento en su vulnerabilidad dura al menos 2 horas. Una encuesta practicada en la sala de urgencias a casi 2.500 pacientes que habían sido lastimados de alguna manera, reflejó que la gente que se describe como irritable tiene el 30% más de probabilidades de lastimarse y la que siente hostilidad duplica su riesgo de recibir heridas. Los investigadores reconocen que hay muchos factores que contribuyen a las enfermedades. Y cada vez es más claro que la ira es un factor agravante. El psicólogo Ernest Johnson lo dijo así: es evidente que para las personas que tienen problemas para expresar y enfrentar sus sentimientos hay una mortalidad temprana. Pueden morir de un paro o un ataque al corazón, complicación con los riñones o cáncer de mama. Es muy difícil ser más claro que esto. No es de sorprender que Dios nos diga que guardemos nuestros corazones y pensemos muy bien en nuestra conducta. No nos sorprende que Él nos advierta en cuanto a la ira y la gente iracunda. La Biblia dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 4. La ira provoca pensamientos irracionales. Cuando la gente se enoja, pierde la capacidad para resolver problemas. Considere el caso de mi, generalmente tranquila, asistente Elizabeth, quien compartió recientemente su historia con los que asisten a nuestro Instituto de Consejería Bíblica Esperanza. Hace muchos años, iba conduciendo mi auto hacia una conferencia de planeación de la corporación. Me tocaba ser la presentadora de la sesión introductoria. Deseaba llegar temprano, pero me topé con un embotellamiento de tráfico terrible. Cada minuto que pasaba me ponía más impaciente. Mis manos estaban aferradas al volante, mi mandíbula estaba apretada, no podía quitar mis ojos del reloj del auto. Mi corazón latía fuertemente mientras buscaba en el horizonte alguna forma, cualquier manera de escapar de ese embotellamiento. Comencé por acercarme peligrosamente a los que estaban frente a mí. Luego consideré acortar camino preguntándome si podría circular por ahí para buscar otra ruta. La ansiedad iba en aumento. Elizabeth no sabía todos los cambios químicos que estaban sucediendo dentro de su cuerpo. He aquí lo que sucede cuando enfrentamos circunstancias estresantes. La epinefrina se libera en la glándula adrenal de forma inmediata para preparar al cuerpo para una respuesta de pelear o correr. Sin embargo, si la persona no pelea ni huye, el cuerpo tiene dificultades para calmarse, porque está altamente energizado. Las hormonas del iracundo pasan del cerebro a las glándulas adrenales y envían el mensaje de que se necesita la reducción de la tensión secretando cortisol. Sin embargo, el cortisol eleva la presión arterial a niveles inadecuados, lo cual provoca que se dificulte el proceso de razonamiento. Elizabeth siguió relatando su historia. Ahí estaba yo, sentada cocinándome de ira. Pensé que había hecho todo lo que podía, pero había olvidado orar y darle gracias a Dios en esa situación. Recordé que la Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Sin embargo, tenía tanta ansiedad, que no podía ni entender lo que eso significaba. Aún así persistí. De manera sarcástica y con un tono muy elevado de voz grité: muy bien Dios, gracias. Es fabuloso estar sentada aquí en este embotellamiento y llegar tarde a la magna conferencia. Es decir, realmente te lo agradezco, Dios.
Es más, no sabría qué haría si estuviera más agradecida contigo. Cuando escuché lo que le estaba diciendo con tanta irreverencia, enojo y sarcasmo a mi maravilloso, amoroso y paciente Padre Celestial, sentí un sacudimiento. Sentí convicción de pecado y me entristecí por haber tenido una actitud tan irreverente. Después de 1 o 2 minutos, mi corazón comenzó a tranquilizarse y nuevamente hablé con Dios. Señor, perdóname por mi terrible actitud, soy muy impaciente e irascible. Te entrego este viaje y este día a ti. Gracias porque me permitiste despertar este día, por darme un auto para transportarme y por un trabajo. Gracias porque me cuidas. Gracias porque no soy yo la que estuvo involucrada en el accidente que ha provocado este embotellamiento de tráfico esta mañana. Por favor, ayuda a las personas que chocaron. Te entrego este tráfico y te pido que me ayudes a llegar a la conferencia en tu tiempo perfecto. Te amo, Señor. Amén. Una paz inexplicable pareció llenar cada centímetro cuadrado de mi automóvil. Era como si estuviera manejando una burbuja de gozo. En vez de sentirme ansiosa y enojada, me sentí calmada y en perfecta paz. Me relajé, me acomodé y manejé con toda seguridad. Hasta comencé a cantar. El tráfico comenzó a avanzar y llegué a la reunión justo a tiempo para hacer mi presentación. Es como si Elizabeth hubiese llevado su copa llena de ira y la arrojara por la ventana del auto hacia el exterior y todo el contenido se hubiese desvanecido con el viento. Gracias a ello, pudo recuperar su equilibrio mental y emocional. Esto no nos sorprende porque siempre que hacemos lo que la Biblia nos manda, cuando oramos con sinceridad por nuestros problemas con acción de gracias, recibimos lo que describe el versículo que sigue, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 5. La ira menoscaba nuestro bienestar mental y emocional. Hay una gran diferencia entre airarse ocasionalmente y ser una persona irascible. La respuesta natural a ciertas circunstancias es enojarnos. Sin embargo, ser irascible la mayoría del tiempo es el terreno fértil para caer en las manos de un enemigo psicológico que afecta a millones de personas, la depresión crónica. Es un hecho que han confirmado varios estudios que la ira y la depresión van de la mano, particularmente cuando el enojo está dirigido hacia nosotros mismos. Sin duda, hay que pagar un alto costo, lamentable y autodestructivo por la ira. La verdad es que el enojo y la depresión se alimentan recíprocamente en una espiral descendente imparable y de desesperanza. Cuanto usted más se enoja, más deprimido se siente. Cuanto más se sume en la depresión, más airado se siente. Afortunadamente, Dios ha provisto una manera para resolver esta complicada combinación. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». ¿Qué aprendemos de lo que Jesús nos demostró? Debemos soltar y perdonar. La evidencia es muy clara: la ira no resuelta es dañina para el corazón, la mente y el cuerpo humano. Para vivir la vida que Dios quiere, sencillamente debemos vaciar la ira en el fuego del refinador. Permítale al Señor quemar la basura dañina que ha acumulado por tantos años de enojo, resentimiento y amargura. 6. La ira obstaculiza nuestra vida cristiana. Dios le da permiso de enojarse. Él jamás ordenó: «No os enojéis». Él lo creó de tal forma que expresar su ira es parte natural y espontánea del ser humano, así como reír o llorar. Lo que sí nos dice es que no debemos pecar y que no debemos permanecer airados. Específicamente dice: «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». ¿Por qué es tan importante resolver la ira antes de irse a dormir por la noche? ¿Cuál es la oportunidad que le damos al enemigo de nuestras almas cuando prolongamos nuestra ira? ¿Cómo es que albergar la hostilidad hace que le demos lugar al diablo? Imagine que está de visita en la casa de un amigo querido. Ambos esperan con anhelo una velada agradable de conversación. En la sala hay una chimenea que chisporrotea por el fuego. Pero el fuego es demasiado intenso para un cuarto tan pequeño y al instante usted comienza a sudar. Respira con dificultad. Mueve su silla tan lejos de las flamas como le es posible, pero ya ni puede concentrarse en lo que su amigo le está diciendo. Todo lo que piensa es en el fuego y cuán incómodo se siente. Así es exactamente lo que la ira intensa provoca en nuestra relación con Dios. Primero, la domina y al mismo tiempo va disminuyendo nuestra vitalidad espiritual. Si sigue ardiendo, es más que imposible concentrarnos en nada más. El fuego abrasador que hay en nuestras copas de ira se vuelve el centro de nuestra atención.
La vida cristiana consiste en amor, perdón, humildad y oración. No hay lugar para la ira porque no cabe en esta mezcla. He aquí las 3 razones. La ira sofoca nuestra motivación para amar a nuestros enemigos. No hay problema en enojarse, siempre y cuando estemos dispuestos a perdonar a nuestro ofensor. La ira no resuelta clama por venganza, no por reconciliación, se enfoca en el odio y no en el amor. Sin embargo, Jesús dijo claramente, amad a vuestros enemigos. Aquí no se trata de un amor emocional. El vocablo griego que se utiliza en Mateo 5:44 para definir amor es ágape, que se refiere a un compromiso de hacer lo que es mejor para la otra persona. La ira sofoca nuestra motivación para orar por nuestros enemigos. Cuanto más rumiemos una ofensa, más difícil será orar por quienes nos lastiman. Es más, lo más seguro es que la última persona por la que queramos orar es aquella que nos ofendió. No obstante, Jesús entiende su enojo y dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. La ira reprime nuestra motivación para rendirnos a la voluntad de Dios. El enojo es la forma de controlar a la gente y los eventos de nuestra vida y hacer que se sujeten a nuestros deseos. Es necesario apaciguar las llamas antes de poder decirle con toda sinceridad a Dios, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aun cuando hayamos sido tratados con injusticia, Jesús nos ordena perdonar y cancelar la deuda del ofensor, así como Él ha pagado todas nuestras deudas. La Biblia dice, el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. No permita que la ira haga separación entre usted y su amor por Dios. Así que la mala noticia es que la ira crónica es muy costosa y que debemos pagar una factura muy alta con nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. Además, tiene poder para arruinar nuestras relaciones, afectar nuestro trabajo, dañar nuestra salud e interferir en nuestro deseo de permanecer en la voluntad de Dios. Y esta es la lista corta. La buena noticia es que no estamos condenados a toda una vida de lamentos. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted está en Cristo, ya es una nueva creación. Eso significa que el pasado está limpio. Dios ha hecho esto posible y lo hace posible diciendo, en cuanto dependa de vosotros. Él quiere darnos paz, sanidad y esperanza en todas las circunstancias y en nuestras relaciones interpersonales. Los cerillos, fuego en un palo parece magia, pero sí se puede hacer fuego con un pequeño pedazo de madera. No se requiere ser muy sabio para prender un cerillo y comenzar un gran fuego, como si fuera una hazaña sobrenatural. Es un simple asunto de combinar los ingredientes correctos y aplicar la fuerza correcta en el momento correcto. Todo lo que necesita es un cerillo con una punta cubierta con fósforo rojo y silicato en polvo, una superficie abrasiva, fricción. El calor de la fricción puede transformar una pequeña cantidad de fósforo rojo en su componente similar llamado fósforo blanco, sustancia que explota en flamas en el aire. Otros químicos de esa mezcla liberan oxígeno en pequeñas cantidades para alimentar las flamas. Y listo. El cerillo de madera o de papel prende fuego. Claro está que un solo cerillo no produce mucha luz o calor. Para eso necesitaría ponerle combustible a la llama, como una vela o madera. Para encender la ira se requiere de la correcta combinación de ingredientes emocionales y la fricción provocada por alguna ofensa, injusticia, temor o frustración. Sin embargo, el tamaño del fuego dependerá del combustible que le proporcione. Así que antes de que vuelen las chispas, trabaje para limpiar lo que las aviva, la hierba seca producida por la amargura que hay en su alma. Honey Hunt, cómo mantener la calma. Cuando la ira estalla, 73, 94.